Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar hoy con la segunda sesión del curso que estamos realizando, que son los logaritmos. Hoy vamos a estudiar, bueno, vamos a definir ya el logaritmo, porque la anterior sesión habíamos trabajado con la exponencial. Hoy vamos a ya definir el logaritmo. Vamos a hablar de las propiedades de los logaritmos y algunos ejemplos de simplificación. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano, docente de la UNSA, e iniciemos pues con esta sesión. Bueno, la función logarítmica. Bueno, es una función, ¿no? En todo caso, inversa a la exponencial, ¿no? Este concepto de inversa se amplía más en el estudio de la materia de cálculo. No, habíamos aclarado en la anterior clase que no queremos meternos mucho al concepto de funciones. Este capítulo se aboca más, o el objetivo es más aplicar las propiedades del logaritmo, ¿no? Claro que lo mencionamos para corroborar algunas situaciones, ¿no? ¿Cómo definimos entonces al logaritmo? ¿No? Es una función que se denota de esta forma, ¿no? Y, que lo vamos a llamar igualdad logarítmica, es igual al logaritmo de b en base b, b se llama la base, ese índice, de x, ¿no? Donde aclaramos x es el argumento del logaritmo. Siempre va a ser un número real positivo. O sea, x mayor que cero, no implica al cero, ¿ya? Mayor que cero. B habíamos mencionado que es la base, que también va a ser positiva, siempre mayor que cero y no implica la unidad. ¿Está bien? Y habíamos dicho que es la igualdad logarítmica. Entonces, de donde vamos a definir, ¿no? Que la función logarítmica, o sea, matemáticamente se lo define de esta forma, sería que la base elevado a la igualdad logarítmica es igual al argumento del logaritmo. Es decir, tengo que y es igual al logaritmo en base b de x. Entonces, esta base b elevado a y, como lo podemos ver aquí, es igual al argumento del logaritmo que es x. A eso es donde nos referimos a esta situación, ¿no? La base elevado a la igualdad logarítmica, que es y, es igual al argumento del logaritmo, ¿ya? Noten que si bien aquí tengo la función logarítmica, aquí tengo una del tipo exponencial, ¿ya? Por eso es que hemos estudiado en la sesión 1 a la exponencial, porque ambas funciones están relacionadas directamente. Por eso aquí indicamos, ¿no? Nótese que la función logaritmo está muy relacionado con la exponencial, lo cual demuestra que la exponencial también es una función inversa de la función logaritmo. ¿Está bien? Aparte, podemos observar, si hacemos un bosquejo de sus gráficos, que estas curvas son simétricas a la recta y igual a x. Obviamente es una característica esa propia de todas las funciones inversas. Aquí hemos hecho un bosquejo de su gráfico, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? En este caso una exponencial y igual a de x, aquí sería el logaritmo y igual al logaritmo de b de x, ¿no? Una simetría respecto a la recta y igual a x. Hemos hecho un bosquejo del gráfico, ¿no? Otros conceptos que veamos emplear en los logaritmos son, ¿ya? El cologaritmo. ¿Ya? ¿Qué será el cologaritmo? Se define como el logaritmo de la inversa del número dado. También se conoce como el aditivo inverso del logaritmo. Mejor expresarlo con formulitas, ¿no? Pero antes vamos a mencionar que la suma del logaritmo de un número más su cologaritmo siempre será cero, porque es el inverso aditivo, ¿no? Si el cologaritmo lo definimos de esta forma, cologaritmo en base b de x dice que es igual al logaritmo en base b de la inversa de su argumento. O sea, si su argumento era x, ahora es 1 sobre x, ¿no? Que más adelante vamos a estudiar esto, pero en realidad ya aplicando propiedades podríamos decir que sería menos logaritmo en base b de x, pero más adelante vamos a hacer estas propiedades. Obviamente que al sumar al logaritmo original, cologaritmo más logaritmo en b de x, siendo que el cologaritmo es menos logaritmo en base b de x, nos va a dar cero, ¿no? El antilogaritmo, esta propiedad nos sirve bastante. Se define como el número que da origen al logaritmo, ¿ya? Entonces, el antilogaritmo de b de x es lo mismo que b elevado a la x, ¿ya? En este caso, la base elevado al argumento, ¿no? Es una especie de, como decirlos, cuando sacamos una función trigonométrica, el arco tangente, algo así, ¿no? El antilogaritmo del logaritmo va a ser que la misma función se neutralice entre ambos, ¿ya? Es como el arco tangente de la tangente, algo así. Bueno,
Logaritmos especiales. Aquí vamos a hablar de comúnmente aquellos logaritmos que son más usados. Y obviamente los vamos a caracterizar por el valor de su base. En particular tenemos dos, ¿no? Y ustedes pueden verlo en cualquier calculadora científica que tomemos. Con seguridad que vamos a encontrar estos dos logaritmos. Uno se llama el logaritmo decimal o de Brix, ¿ya? Obviamente decimal porque tiene su base igual a 10, ¿ya? Entonces, cuando denotamos este logaritmo, no es necesario colocar la base y se sobreentiende que es 10, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la notación, logaritmo de a en base 10. No es necesario que coloque su base, directamente el logaritmo de a lo colocamos. El otro logaritmo y más usado es el logaritmo natural o el logaritmo de Neper, neperiano, ¿no? Su base es igual a la constante e. E vale 2,71, 18, 28, etcétera, ¿no? Un número irracional. Bastante conocido este número. Por eso decimos aquí que es el más aplicado. Para denotarlo, igual que el logaritmo de base 10, simplemente ponemos ln y se sobreentiende que su base es e. ¿Ya? No es necesario colocar su base. Así, ¿no? Claro, esto sería la notación correcta. Logaritmo en base e de a, pero nosotros vamos a ponerle periano de a. Sobreentiende que su base es e. Lo que nos interesa, las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Entonces, dentro de los logaritmos se tienen las siguientes propiedades. Vamos a empezar con el logaritmo de la unidad, o sea, cuando el argumento es 1. No me interesa la base, para cualquier base, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Así podemos tener el logaritmo de 10, logaritmo de 1 va a ser 0. El neperiano de 1 también va a ser 0, no interesa la base. Por ejemplo, hemos puesto logaritmo en base b de 1, siempre será. Obviamente esto viene de la definición. Recuerden cuando hemos definido, esta base se eleva por definición, esto equivale, ¿no? La base elevado a la igualdad logarítmica es igual al argumento, o sea, b a la 0 es 1 y eso siempre se cumple, ¿no? Pues aquí ponemos, se demuestra porque b a la 0 es 1. ¿Está bien? Cuando tenemos logaritmo de base igual al argumento, esto también siempre es igual a 1. Y de la misma forma, ¿no? Si tengo que la base es igual al argumento, podemos partir del concepto. La base elevado a qué me va a dar lo mismo que el argumento, obviamente el 1. ¿No? Así podemos nosotros verificar los logaritmos que les mencionaba, el de base 10 y el neperiano, que lo tenemos en nuestra calculadora, una calculadora, me estoy diciendo una calculadora común. El logaritmo de 10 le colocan ustedes, va a salir 1. En el caso del logaritmo de neperiano de e, tendrían que ponerle, ¿no? Porque su base es e y les va a salir también 1. ¿Sí? Entonces, estos dos logaritmos va a ser la base para demostrar también las otras situaciones. El logaritmo de un producto. Este lo voy a demostrar, ¿ya? Los demás lo vamos a ya ir asumiendo. Es igual a la suma de los logaritmos de los factores que componen el producto en la misma base, dice, ¿no? A veces la parte conceptual medio que nos confunde, siempre es mejor verlo, ¿no? A esto se refiere, ¿no? Logaritmo en base b de x por y es igual a logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Así como por arte de magia. Pero como había adelantado, voy a demostrarlo esta propiedad. Y los demás ya no. Porque algunos sí, por el tiempo, ¿no? La premura del tiempo y porque nosotros lo que queremos aplicar estas propiedades. Lo vamos a demostrar. Partimos de este concepto. Z lo vamos a llamar al lado, al miembro izquierdo, que es logaritmo en base b de x por y. Entonces, por la definición, la base elevado a la igualdad logarítmica sería igual a su argumento. O sea, b elevado a la z es igual a x por y. Eso lo vamos a llamar 1. Por otro lado, decimos, sí, ¿no? Estamos haciendo una designación al otro logaritmo en base b de x, logaritmo en base b de x. Si u es igual al logaritmo en base b de x, estamos diciendo, entonces la base elevado a la igualdad b elevado a la u va a ser igual a x. ¿Está bien? La base elevado a la u va a ser igual a x. Por definición, ¿no? Y vamos a designar con b chica al logaritmo en base b de y. Entonces la base elevado a la b chica, como lo llamamos comúnmente, es igual a y por la definición. Estamos aplicando en todos los casos la definición del logaritmo, ¿no ve? B a la b es igual a y. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar en 1 b a la z de x por y. Entonces x por y lo tenemos aquí. Sería b a la z es igual a x por y, b a la u por b, b labial elevado a la dentilabial, ¿no? B. Aquí tenemos el concepto de bases iguales, los exponentes se suman.
Entonces b a la z sería igual a b elevado a la u más b. Ahora sí, estamos en una igualdad. Bases iguales en una igualdad, los exponentes son iguales. O sea, z sería igual a u más b. ¿Está bien? Vamos a volver a nuestras variables originales. Recordemos que u valía logaritmo de b en base b de x, b valía logaritmo en base b labial de y z valía logaritmo en base b de x por y. ¿No ve? Entonces reemplazamos, ya tendríamos logaritmo en base b de x y es igual a logaritmo en base b de x, lo que queda demostrado. Entonces esta es la propiedad del producto, producto del argumento. ¿Está bien? Logaritmo de un cociente. En este caso, el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos, ¿ya? Logaritmo en base b de y sobre x es igual a logaritmo en base b de y del numerador menos logaritmo en base b de x. La demostración se realiza similar a la anterior. Ya habíamos dicho que vamos a tomar la metodología de lo anterior y se demuestra, ¿no? Potencia del argumento. Esta es otra propiedad muy importante. El exponente baja. ¿Ya? Tenemos logaritmo en base b de x a la n, este n baja a multiplicar a todo el logaritmo, n por logaritmo en base b. Ojo, aquí tienen que tener cuidado de no confundir con la potencia de todo el logaritmo. Si aquí tuviera un paréntesis, logaritmo en base b de x, un paréntesis elevado a la n, eso sería que todo el logaritmo esté elevado a la n. Ahí no se aplica esta propiedad. Aquí solo se aplica cuando el exponente es del argumento, en este caso de x. ¿Ya? Mucho ojo. De esta propiedad podemos derivar otras, ¿no ve? Como el logaritmo de la raíz. Claro, aquí tenemos logaritmo en base b raíz de n de x. Alguien por regla de exponente dice, pero x elevado a la 1 sobre n, ¿no ve? Que es el exponente fraccionario. Y el 1 sobre n baja, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Como un atajo podemos tomarlo, 1 sobre n logaritmo en base b de x. Cambio de base, una propiedad muy importante. Queremos llevar a una nueva base A, lo vamos a llamar, siendo el equivalente a un cociente de esta forma. Tengo logaritmo en base b de x. Quiero llevar una nueva base A. Entonces dice que es igual logaritmo de la nueva base del argumento anterior, que en este caso es x, sobre logaritmo de la nueva base. Ahora la base anterior se vuelve argumento. ¿Ya? Una fórmula muy importante. De esta fórmula se derivan otras, ¿ya? Otras subpropiedades le vamos a llamar. La potencia de la base. Dice que es igual al recíproco del exponente n por el logaritmo. Mejor siempre verlo, ¿no? Si tengo logaritmo en base a elevado a la n de x, este n puede salir, es igual a 1 sobre n, logaritmo en base a de x. Por eso dice, no es igual al recíproco del exponente n, ¿no? Que es 1 sobre n. ¿Está bien? Esto lo vamos a demostrar, que es facilito por un cambio de base. Entonces vamos a hacer un cambio de base en el logaritmo original, llevando a la base a. ¿Está bien? Entonces lo primero era logaritmo en base a la n de x. Vamos a llevar una nueva base a, como hemos hecho en el anterior caso. Sería logaritmo en base a del anterior argumento x sobre logaritmo en base a de la base anterior que ahora se vuelve argumento, a la n. En esta parte podemos aplicar exponente del argumento. Este n puede bajar a dividir. ¿Está bien? Esto es lo que estamos haciendo. El n ha bajado a dividir. Logaritmo en base a de a es la segunda propiedad que hemos puesto. Cuando tenemos base igual al argumento que vale 1. ¿Está bien? Listo, ¿no? N por 1 es n. Ahora podemos escribirlo de esta otra forma. 1 sobre n logaritmo en base a de x. Lo que queda demostrado. ¿Ven? Bueno, en cambio de base hemos demostrado esa propiedad. Otra propiedad es la primera propiedad de la permuta, que cambia la base por argumento, ¿ya? Dice que el logaritmo es igual al recíproco intercambiando su base por argumento. ¿Ven? Como lo vemos aquí. Logaritmo en base a de x dice que es igual a 1 sobre el argumento con la base se cambian. Logaritmo ahora de x en base a x de a. Esto también se puede demostrar con un cambio de base, que es facilito. ¿Ya? Le llevan una nueva base x y se demuestra, ¿ya? Entonces esta propiedad también que se lo emplea, ¿no? Logaritmo en base a de x, 1 sobre logaritmo en base a x de a, ¿no? La permuta significa cambio por si acaso. 7. Propiedad de la definición del logaritmo exponencial. Esto parte de la definición. Cuando hemos definido, hemos dicho que y es igual al logaritmo en base b de x. Sí, solo sí. Esta base elevado a la igualdad es igual al argumento del logaritmo. O sea, b a la y es igual a x. Ahora, en lugar de esta y, vamos a reemplazar lo que está aquí, logaritmo en base b de x. ¿Qué me quedaría entonces?
me quedaría b elevado al logaritmo en base b de x, ¿está bien? B elevado al logaritmo en base b de x es igual a x nomás, ¿está bien? Es igual a x nomás. Noten esta propiedad, es bien importante. Esta base, la base del número, tiene que ser igual a la base del logaritmo. Solo ahí se aplica y este x viene aquí. Vamos a llamarlo propiedad de la segunda permuta, que también se puede demostrar, ¿no? Esta se caracteriza porque se cambia la base con el argumento del logaritmo exponencial. Siempre es verlo mejor la formulita, ¿no? Tenemos a elevado al logaritmo en base b de x. Dice que es igual, fíjense, el argumento del exponente se cambia con la base, con la a en este caso, no la base del logaritmo, con la base de toda la expresión. X elevado al logaritmo en base b de a, ¿ya? Repito, esto también se puede demostrar haciendo un par de operaciones, pero nosotros lo que nos interesa ya es aplicar, ¿no ve? Una novena propiedad lo vamos a llamar a la secuencia de logaritmos, ¿no? Algunos lo llaman el producto continuo, depende, ¿no? Dice que es un producto de logaritmos donde la base de uno de ellos es igual al argumento del otro. Se eliminan entre sí, quedando la base del primero con el argumento del segundo. Bueno, eso de eliminan entre sí es una especie de reglita, digamos así, para memotécnica, porque no se eliminan, en realidad hay que hacer un cambio de base. En la segunda expresión hay que hacer un cambio de base, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Fíjense, es como reglita memotécnica, les decía, ¿no? Logaritmo en base b de a, aquí lo tengo al a como argumento, por logaritmo en base a, ese a que era argumento ahora es base de c. Entonces, comúnmente decimos para acordarnos, la a de la base se va con la a del argumento, ¿y qué me queda? Logaritmo en base b de c. Pero repito, no es que ocurre eso, ¿no? Entonces, si no se hace un cálculo aquí por propiedades de cambio de base y llegamos a demostrar esto. Pero sirve de reglita memotécnica, ¿está bien? Bueno, vamos a empezar a hacer algunos problemitas básicos aplicando propiedades, ¿no? De las que hemos estudiado. Entonces, el ejemplo dice, aplicando propiedades, hallar un valor reducido para, y me da un ejercicio, es igual a 5 sobre 11 logaritmo en base 6, raíz cúbica de 6 por raíz quinta de 6 sobre 36. Vamos a reducir, ¿no? Aquí vamos a aplicar, fíjense, primerito se me ocurre lo que más fácil está, es regla del cociente, ¿no ve? Que era una diferencia. Entonces, por la propiedad del cociente decimos 5 sobre 11 copiamos, logaritmo en base 6 del numerador, raíz cúbica de 6 por raíz quinta de 6, menos logaritmo en base 6 de 36. Aquí vamos a ir haciendo diferentes propiedades. En el primer logaritmo puedo aplicar ahora regla del producto. Aquí puedo ir trabajando, podemos ir, fíjense que el 36 es 6 al cuadrado. ¿De qué me sirve eso? Tengo base 6, ¿no ve? Cuando es base igual al argumento hace 1, ¿no ve? Podemos ir haciendo eso. Aquí podemos aplicar, pero antes logaritmo del producto. ¿Ya? Todavía no estamos haciendo el 36, estamos haciendo la propiedad del logaritmo del producto. Logaritmo en base 6, raíz cúbica de 6, más logaritmo en base 6, raíz quinta de 6, menos logaritmo de 6 en base 36. Ahora aquí vamos a llevarle eso a su forma, la forma de exponente fraccionario, el radical, lo vamos a convertir. Raíz cúbica de 6 tendría que ser 6 a la 1 tercio. Raíz quinta de 6 tendría que ser 6 a la 1 quinto, ¿no? Lo que está aquí, e vale 5 sobre 11, logaritmo en base 6, 6 a la 1 tercio, más logaritmo en base 6, 6 a la 1 quinto. Y aquí lo hemos puesto de lo que ya habíamos anticipado, 6 al cuadrado. Ahora, vamos a aplicar la propiedad del exponente del argumento. Eso multiplica todo el logaritmo, baja en otras palabras. El 1 tercio va a bajar, el 1 sexto va a bajar, el 2 va a bajar. Entonces tendríamos lo siguiente, es igual a 5 sobre 11, 1 tercio logaritmo en base 6 de 6, más 1 quinto logaritmo en base 6 de 6, menos 2 logaritmo en base 6 de 6. Todos estos se hacen 1, porque base igual al argumento es 1. Entonces nos quedaría lo siguiente, 5 sobre 11, 1 tercio por 1 más 1 quinto por 1 menos 2. Operamos, ¿no? Es una operación algebraica, sacamos el mínimo que es 15. Operamos y nos da 1 sobre 11 menos 22 tercios, el 11 con el menos 22 se va. Y finalmente me quedaría menos 2 tercios. Bueno, esta es la operación aritmética, ¿no? Vamos a hacer un problemita más. Dice, aplicando propiedades, hallar un valor reducido para la expresión m igual a 2 logaritmo en base de raíz de a, argumento a, más logaritmo 1 sobre raíz de 2 de 4 menos 100 logaritmo de 2. Fíjense lo siguiente, aquí tengo
un exponente en la base, Esto es un logaritmo con exponente, un número en la base y el logaritmo como exponente, ¿no? Seguramente aquí voy a aplicar exponente de la base, ¿ya? De la siguiente forma. Vamos a hacerlo por separado, para cada caso, por decir una solución, ¿no? Para 2 logaritmos en base raíz de a vale elevado a un medio. ¿Se acuerdan de esta propiedad que ha venido del cambio de base? El exponente salía con el recíproco, ¿no ve? De esta forma, o sea, logaritmo de a la n de x era 1 sobre n logaritmo de a la x, ¿no? O sea, en base a de x, o sea, el exponente salía como 1 sobre n. Claro, podríamos haberlo sacado directo como 2, ¿no? Pero lo estoy poniendo aquí paso a paso. 2 por 1 sobre, un medio viene 1 sobre un medio, ¿no? Logaritmo en base a de a. Logaritmo en base a de a es base igual al argumento es 1. Este 2 va a subir a multiplicar al hacer extremos con extremos medios con medios. 2 por 2 me va a dar 4 sobre 1. Al final es 4 nomás. ¿Ya? Para la segunda expresión hacemos algo similar. Logaritmo de 1 sobre raíz de 2 de 4 es igual al logaritmo. Este 1 sobre raíz de 2 podemos ponerlo 1 sobre 2 a la 1 medio. 2 a la 1 medio puede subir como 2 a la menos 1 medio. ¿Está bien? Logaritmo 2 a la menos 1 medio de 4. Ahora, este menos 1 medio va a salir sobre, aquí, 1 sobre menos 1 medio. Pero al hacer extremos con extremos medios con este 2 va a subir. Por ahí podemos asumir una reglita memotécnica, ¿no? Este va con signo cambiado nada más, ¿no? El denominador. Como aquí el 2 a subir, lo mismo aquí, ¿no? Entonces este va a ir con menos 2 hacia adelante nada más, ¿no? Sale con menos 2 o 1 sobre menos 1 medio y sale de esa forma, ¿no? Menos 2 logaritmo en base 2 porque ya salió el exponente. El 4 podemos colocarlo 2 al cuadrado. Este 2 lo vamos a bajar, ¿está bien? Este 2 baja, menos 2 por 2 logaritmo en base 2, 2. Esto es el logaritmo en base 4 de 1 sobre 6, 2, ¿no ve? Logaritmo en base 2 de 2 me da 1, por tanto, menos 2 por 2 me va a dar menos 4, ¿no? Entonces todo esto equivale a menos 4. Ahora solamente faltaría el tercero, si era elevado al logaritmo de 2. Esto vamos a recordar que había la propiedad de, la última propiedad que hemos hecho, ¿no ve? Que era, no, la penúltima, no, la penúltima, una última era b elevado al logaritmo en base b de a era igual a, ¿se acuerdan? Esta base igual que esto. Por eso es que el 100 lo estamos poniendo como 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. A ver, vamos a retroceder, ¿no? Para un poquito ubicar, o sea, dónde está más o menos esa propiedad. Ah, aquí está. Aquí está, ¿no? Esta es la propiedad. Propiedad de la elección del logaritmo. B elevado al logaritmo en base b de x será igual a x. O sea, esta base del número es igual a la base del logaritmo, me da el argumento x, ¿no? Esta propiedad es. Entonces, volvemos al ejercicio. Por eso que ese 100 lo estamos poniendo 10 al cuadrado. ¿Está bien? Este 100 lo estamos poniendo 10 al cuadrado. Este 2 lo vamos a multiplicar. 2 logaritmo en base 2. Este 2 lo vamos a subir porque no puedo aplicar todavía la propiedad. Aquí está, ¿no? La propiedad que les había mencionado. B logaritmo en base b de a es igual a dice. Entonces, el 2 lo subimos. 100 logaritmo de 2 es 10 logaritmo en base 2 de 2. Se sobreentiende que este logaritmo tiene base 10, ¿no ve? O de Brix hemos dicho. Entonces, como tenemos base igual, como esto, base igual del logaritmo de que del número, todo esto equivale a 2 al cuadrado, ¿ya? 2 al cuadrado es 4. Ahora sí, vamos a volver a la original, ¿no? Ese era el ejercicio original, lo he vuelto a copiar para no perdernos. En lugar de esto era 4, que hemos calculado en la anterior diapositiva, en este otro era menos 4, y de este último es 4, ¿no ve? Entonces, el ejercicio nos daría simplemente 4, ¿no? 4, ¿está bien? Estos dos se van y nos da 4. Bueno, es todo por esta sesión. Gracias.